¿En qué estás pensando en este momento? A menudo tienes bajones emocionales o te nublas en tu juicio de acuerdo a lo que tienes en tu cabeza. ¿Qué tan recurrentemente tienes pensamientos negativos? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el estado en el que normalmente se encuentran tus pensamientos? Porque hoy en Lumbrera Colectiva vamos a hablar sobre cómo cuidar nuestros pensamientos. Hola, ¿cómo estás? Basti Basante de este lado. Ha pasado un poco de tiempo desde la última vez que nos vimos. Pero aquí estamos y no hay problema porque en realidad el tiempo es relativo. No es broma, pero en realidad aquí estamos. Bueno, te quiero dar la bienvenida a el 15º episodio de la primera temporada de Lumbrera Colectiva. Ya sabes, aquí abordamos temas importantes y te damos información que puede serte realmente de utilidad. Y hoy no va a ser la excepción del caso. ¿Has escuchado alguna vez la frase "somos lo que pensamos"? Y sí, puede que hayas escuchado otras frases tipo "somos lo que comemos", "lo que escuchamos", "lo que decimos", "lo que vestimos". No, mentira, esa es broma. Lo que oímos, consumimos y demás. Y el tema es que sí, todo lo que tenemos dentro, todo lo que nos identifica, lo que nos atrae, forma parte de lo que somos como individuos. Desde la música que te salió en tu Spotify Rap del 2020, que yo sé que tu artista número 1 fue Bad Bunny, tus hábitos alimenticios, lo que consumes diariamente, etc. Y ahí también está lo que piensas. ¿Te has detenido a analizar con más frecuencia qué es lo que piensas mayoritariamente todos los días? ¿Son buenos o malos estos pensamientos? Y una pregunta también importante: ¿en qué se basan estos pensamientos y cómo influyen en ti diariamente? Empecemos entendiendo qué son los pensamientos. Según el psiquiatra alemán Karl Jaspers, el pensamiento es un ejercicio singular en el que cada uno se explica, se forma y se funda a sí mismo. Es decir, es un ejercicio mental que realizamos periódicamente como una forma de hallarnos dentro de la realidad, y casi se constituye esto como una hoja de ruta en nuestro diario vivir. Muchos teóricos sostienen que el pensamiento es un reflejo de la realidad, en tanto se percibe el objeto real y se concretice lo visualizado. Dicho de forma más simple, el pensamiento puede ser un reflejo de lo que sentimos, creando una realidad subjetiva, es decir, nuestra propia interpretación de esto, y que generalmente puede estar alejado de una realidad objetiva, es decir, lo que sí pasa, lo que sí sucede. Y que obviamente esto solo se visualiza en nuestras cabezas, ya que ahí es donde proyectamos estos pensamientos. El pedagogo Friedrich Schroeder enseñaba que la vida se vive en dos planos. Primero está el plano de la realidad, el reino de la sensación, de lo que oímos, olemos, vemos, etc. Y en segundo lugar está el reino de los símbolos, que es una representación de impulsos y de deseos interiores que sentimos. Y en estos están interconectados los pensamientos. Entonces, con esta explicación básicamente podemos inferir que los pensamientos los construimos nosotros mismos, de acuerdo a nuestras experiencias, a nuestros anhelos y nuestra racionalización de la realidad que nos rodea en sí misma. Ahora, explicado lo anterior, te tengo una buena noticia. Tú puedes elegir los pensamientos que tienes cada día. Pues solo en sueños me atrevo a matar. Desde el tipo, la duración, la periodicidad con la que estos llegan, incluso desde dónde los construyes y para qué, y me voy a explayar un poco en esto. Ya que esta es una gran noticia porque, si aún no te has dado cuenta, mucho de lo que sucede en tu vida parte desde cómo piensas en realidad. Desde las decisiones que tomas en el día a día, cómo analizas las situaciones que se presentan a tu alrededor e incluso tus estados de ánimo en general. Muchos pensamientos, y yo me atrevería a decir casi la totalidad de ellos o una buena parte, influyen en nuestros comportamientos y emociones. Es un hecho. En la mayoría de nosotros, un estado de ánimo comienza o depende en un pensamiento. Un solo pensamiento provechoso o inútil puede desencadenar una avalancha de imágenes mentales que, cuando ya nos hemos dado cuenta, nos quedamos sepultados debajo de esas ideas, de esas proyecciones, y obviamente eso nos va a condicionar de manera positiva o negativa. En el 5º episodio de este gran espacio tratábamos sobre la ansiedad, y fue un buen episodio en realidad.
Pero sí, ahí hablábamos de lo contraproducente que es proyectarse escenarios negativos en nuestra cabeza, sin saber si en realidad estos sí van a ocurrir o no. Pero aquí la palabra clave es imaginar, solo tenerlo en nuestra mente. Solo un hecho tan pequeño ya puede desencadenar en algo tan grande en nuestras vidas. Y ahí lo importante y lo necesario que se vuelve saber bien qué pensar y también escoger lo que vamos a tener dentro de nuestra mente. Para obviamente no ser bombas emocionales como lo hablábamos también en este episodio, o peor aún, como también lo hablamos en el episodio de Lumbrera Colectiva sobre el miedo, caer en un terror que nos paralice y nos impida movernos hacia alguna dirección positiva en nuestra vida. Incluso hay unas teorías que mencionan que tal es el poder de los pensamientos en nosotros que se van al extremo de desarrollar algunas enfermedades, mejor conocidas como las personas hipocondríacas. La hipocondria es un trastorno ansioso en el cual las personas se imaginan a partir de un pequeño dolor o molestia que tienen una enfermedad grave y obviamente su cuerpo empieza a desarrollar situaciones contraproducentes que eventualmente pueden desarrollar algún tipo de enfermedad dentro de sí mismos si no logran controlar estos estados de ánimo y estas ideas que tienen. Y ojo, eso es solo una muestra porque la lista de cosas contraproducentes que nos puede producir nuestra propia cabeza puede seguir. Sí, obviamente no la controlamos a tiempo. Un libro que recomiendo muchísimo leer en esta materia se titula El campo de batalla de la mente de Joyce Meyer, una gran escritora cristiana. Ahí ella menciona, entre otras cosas, que es importantísimo detectar cuál es el estado normal de nuestra mente. ¿Y por qué menciono normal? Porque puede que actualmente tu cerebro esté preconfigurado para ser suspicaz, desconfiado, temeroso, prejuicioso, tener una mentalidad condenatoria y así. Es decir, tu mente ya está lista para ser una fábrica de malos pensamientos y puede que así has estado viviendo toda tu vida y no te hayas dado cuenta. E incluso no racionalices que no es una condición normal ni apropiada el tener tu mente así. Esta escritora también enfatiza la importancia de detectar estos patrones mentales y también saber anularlos. Elegir pensar bien es una virtud. Los buenos pensamientos son hábitos operativos buenos. E incluso lo dice así la Biblia. Voy a citar uno de mis versículos favoritos en este sentido. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pensar, ya sea positiva o negativamente, se hace un hábito. Ya hemos hablado de hábitos buenos o malos en este canal y de la importancia de la constancia y de no vivir según lo que sentimos o, en este caso, de lo que pensamos. Piensa. Sino que es necesario transformar nuestra mente y decidir tener permanentemente pensamientos más positivos. Analizar las situaciones de una manera menos trágica o condenatoria y aceptar que nuestra vida no va a cambiar, y ojo con esto, si no decidimos cambiar los patrones mentales que tenemos en nuestra mente. Si no lo renovamos, si no cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a seguir viendo la vida de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora, y que en realidad este puede ser la raíz de todo el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos, o que a veces pensamos que son el resto de las personas quienes nos lo hacen, pero en realidad todo tiene que ver con cómo hemos estado pensando, y eso no es culpa del resto de personas, eso es culpa de nosotros mismos. Según estudios científicos, tenemos alrededor de 60,000 pensamientos por día y la mayoría de ellos son repetitivos, negativos o relacionados a nuestro pasado. Nuestro cerebro está preconfigurado de fábrica para la supervivencia, no para la felicidad, según el experto en español en salud Francisco Mora. En los seres humanos no puede haber un estado de ánimo si no hay antes una interpretación de un hecho. Y aquí los pensamientos fungen como una conversación interna que tenemos con nosotros mismos, los cuales van a diagramar la realidad en la que nos desenvolveremos. ¿Cómo queremos que sea esta realidad? Y aquí viene la pregunta del millón. Entonces, si hemos analizado todo esto, si ya vemos que pueden que los pensamientos sean una parte importante de nuestra desdicha en la vida, ¿cómo entonces podemos gestionar de mejor forma los pensamientos y hacer que los pensamientos negativos se vayan? Pues no te preocupes, querido o querido. Aquí viene la información que tú necesitas y en forma de este segmento que me encanta, los 5 pasos prácticos de Lumbrera Colectiva para gestionar de mejor forma los pensamientos. Así que toma nota porque aquí vamos.
El paso número 1 es identificar los pensamientos. Cual cazador con arco y flecha, esperando a su presa, este ejercicio se trata de identificar, puede que aleatoriamente, un pensamiento que tengas en el día y analizarlo, es positivo, es negativo y qué nos produce y qué puede desencadenar. Y obviamente, si es algo negativo, debemos tomar la decisión de anularlo, de no hacerle caso y de no permitir que este tipo de pensamientos puedan regresar a nuestra cabeza en el resto del tiempo. El paso número 2 es no evitar los pensamientos. Este paso es un poco duro en realidad. Cuanto más tratemos de evitar un pensamiento, en realidad es muy probable que aparezca con más frecuencia. La lógica de este paso es dejar que un pensamiento suceda, que llegue, pero analizar objetivamente qué impacto o qué puede aportar a nuestra vida y obviamente si no aporta con algo positivo, también dejarlo ir. Sí, porque en realidad en este segmento son pasos prácticos, así que no hay lugar para sentimentalismos. Si no sirve, si no aporta, adiós, no hay más que hacer. El paso número 3 es normalizar la mente. Como les había mencionado antes, una buena forma de manejar los pensamientos es aceptarlos y racionalizarlos. Es decir, analizar objetivamente si son hechos o algo que pueden ocurrir o no. Pero eso también va en una lógica de cada vez normalizar nuestra mente para que pueda hacer este ejercicio de forma más continua y más rápida. Como lo mencioné antes, debemos configurar nuestra mente para que no sea una fábrica de malos pensamientos, sino al contrario, que nuestra mente esté configurada para tener pensamientos positivos, analizarlos objetivamente y no dejar que nos influencien más de la cuenta, derribar patrones mentales. Y esto va de la mano también con saber que el mundo no es color de rosa, pero tampoco un lugar negro y permanentemente hostil. Se trata de buscar utilidad en lo que pensamos. Y esto también va atado con lo que sentimos. Los pensamientos y emociones son útiles cuando nos ayudan a resolver problemas o lo que nos preocupa. Y obviamente son inútiles cuando no nos ayudan para resolver nada o cuando no podemos hacer nada por aliviarnos. Y ojo con esto, así se empieza a renovar nuestra mente, siendo más prácticos con lo que pensamos. El paso número 4 es no te creas los malos pensamientos. Tal cual como un gestor de la ansiedad, lo que normalmente nos ocurre con los pensamientos negativos es que los creemos con mucha más facilidad que los positivos. Nunca los ponemos a prueba, nunca los analizamos objetivamente y es necesario empezar a tener conciencia de que los pensamientos negativos no nos van a ayudar en casi nada. Así que tomemos conciencia de esto, veamos qué tan veraces somos y de nuevo, no podemos creerlos ni darles mucha cabida dentro de nosotros. Y finalmente el paso 5 es escribe lo que quieras pensar. Esto no se trata de un tipo de placebo, sino al contrario, de racionalmente decidir de qué es lo que queremos llenar nuestra mente. Así que para facilitarnos este cambio de pensamiento es muy útil y muchos expertos recomiendan el escribir estos pensamientos, estos temas, estos tópicos, estos anhelos, ya que escribir en realidad es una conducta organizada y que nos facilita el aprendizaje en muchos sentidos. Esto es real y yo lo recomiendo muchísimo siempre. Escribir. Quiero dejarte con esto antes de terminar. Lo que habla en tu favor son tus actos, no tanto lo que piensas. Esta frase se me hace interesante porque, como hemos descubierto hoy, nuestros actos están conectados a nuestros pensamientos. Quizá nadie puede ver lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, pero sí ven nuestra conducta. Y si nuestros pensamientos negativos interfieren de una forma muy grande en nuestra conducta, en lo que hacemos, obviamente entendemos que la raíz que tenemos que arrancar, esa raíz mala, está en las ideas que tenemos. Queremos obrar mejor, es hora de llenar nuestra mente con noticias positivas, mirar lo bueno que tenemos nosotros, seguir proyectando nuestros sueños, dándonos esperanza a través de verdades positivas, de la fe, o también dejar de recriminarnos por errores pasados, impedir que nuestra mente nos diga que siempre nos va a ir mal, que somos un accidente, que no tenemos nada bueno, o peor aún, reviviendo en nuestras cabezas una y otra vez hechos que nos han producido daño, que nos han condicionado, dejar que vengan esas escenas que nos carcomen y peor aún, seguir pensando en aquellas personas que nos hicieron daño. En realidad esto no sirve de nada más que para lastimarnos a nosotros mismos.
y no tiene sentido. Y si seguimos con estos patrones mentales, jamás dejaremos esos lugares oscuros de nuestra vida, estos espacios tristes y demás que en realidad no se van a ir de nuestro corazón, no van a dejar de afectarnos negativamente si primero no los abandonamos en nuestra cabeza. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿cuál queremos que sea el enfoque de nuestros pensamientos? Como dice Stephen Crane, el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. Así que es nuestra responsabilidad en realidad elegir qué vamos a pensar, si de forma positiva o negativa, y así transformarnos en ese tipo de personas. Y ojo, una persona positiva es consciente de sus errores, de sus debilidades y demás, pero aún así siempre se esfuerza por llevar su atención, por llevar sus esfuerzos a las cosas buenas que tiene, hacia sus fortalezas y los aspectos positivos en su vida. Y creo que es mejor vivir de esa forma. Hoy te animo a que no esperes un día más para dejar de ver la vida con esta óptica negativa y que te puede haber hecho demasiado daño, que pudo haber hecho daño a las personas que están a tu alrededor, que te pudo haber condicionado y que puede ser la razón de que no vivas esa vida que tanto anhelas, que tanto buscas y que permanentemente te quedes en el mismo lugar repitiendo situaciones, repitiendo conductas y demás. Sí, todo está en nuestra cabeza. Así que la pregunta es, ¿qué pensamientos vas a decidir tener de ahora en adelante? Y personalmente confío en que tomarás una buena decisión, así que ese es el reto. Piensa mejor y así cada día. Esa es una buena manera para empezar a cambiar nuestra forma de vivir. Y sí, se acabó este súper tema. Espero que te haya servido mucho la información y los 5 pasos de la lumbrera colectiva, que es un gran segmento. Realmente espero que hayas disfrutado este video. Te agradezco mucho el permitirme hablarte de estos temas tan importantes y también de que estés aquí y nos hayas acompañado. Realmente espero que estés muy bien, y si no, ya sabes, puedes escribirnos a nuestro correo de Lumbrera Colectiva. Y la recomendación de siempre, síguenos en nuestras redes sociales, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, y te animo a que te mantengas pendiente de todos los contenidos, de todas las novedades y actualizaciones que compartiremos. Y nada, realmente espero verte en el próximo video, así que te mando un gran abrazo, muchas bendiciones y nos vemos pronto. Cuídate mucho.